También al Señor, ¿verdad? En medio de lo que siempre hacemos es, ¿qué palabra era para hoy? Este tema yo ya lo he predicado, lo prediqué hace muchos años, estaba viendo como en el 2020, creo que lo prediqué, allá en Guatemala. Y es una serie de temas, pero este es el primero y lo titulamos Los frutos del matrimonio. Amén. Pues todos nosotros, mis amados hermanos, sabemos, ¿verdad? De que en la vida, desde el momento de que uno decide casarse, ¿verdad? Cuando uno se casa, dentro de lo que es un matrimonio, digamos, normal, ¿verdad? Eh, pues empiezan dos y conforme los años van pasando, se van multiplicando, ¿verdad? Tres, cuatro, vienen los hijos, los nietos, los bisnietos, y cuando uno siente de una pareja, de un matrimonio, salieron muchos frutos. 21 mejor. 21, imagínense, santo Dios. Apenas pegamos dos. Gloria a Dios. Ok, entonces les digo eso porque en lo literal, así es. Por eso el tema lo hemos titulado Los frutos del matrimonio. Amén. Entiéndanse, mis amados hermanos, de que lo normal, lo sano, lo bueno, podemos poner ahí varias palabras similares, es de que si yo siembro una semilla y todo está normal, en su debido momento, ¿verdad? Esa semilla pues va a tener que dar fruto. Amén. Amén. Igual, tenemos que entender de que en nuestros matrimonios tiene que ser igual. Si los años van pasando y nosotros notamos de que en nuestro matrimonio, lejos de ser mejor, lejos de ser más fácil, vamos viendo que cada vez es peor, cada vez es más difícil, ya hay algo que no está bien. Amén. Yo ahorita lo he ido, no sé mayor cosa de las plantas esas, ¿verdad? No sé mayor cosa, pero ahorita con las poquitas que tenemos en la casa, se me voy dando cuenta de que las compramos y las plantamos. Pero de repente se ven marchitas, hojas amarillas, decaídas. Entonces, si la planta cuando uno la compró, no estaba así. En el vivero se ven bien bonitas. Decía alguien por ahí que la esposa llega al vivero y le dice a la planta, ¿te querés ir a morir a mi casa? Ok, entonces la planta en el vivero está muy bonita. Pero ya cuando uno la planta en casa, ya requiere un cuidado, no es nada más de plantarla ahí y hay que ahí termino, se muera. Entonces el matrimonio es igual. Amén. Nosotros tenemos que identificar nuestro matrimonio, porque todo en la vida es así, mis amados hermanos. O sea, yo no compro, hablando de cualquier cosa, y porque no me funciona la tiro a la basura. Algo, yo no sé si a usted le habrá pasado, hermano, pero a mí sí me ha pasado. Siempre que compro una máquina, una herramienta o algo, no puedo usarla. Entonces, una cosa es que yo no la pueda usar y otra cosa es que la máquina o la herramienta no sirva. ¿Sí? Pero ya cuando aprendo a usarla, es tan fácil que está. Sí. Por ejemplo, compré una máquina de coser hace algún tiempo y cuando el señor me estaba explicando, el que se la compré y él cose, qué fácil, decía yo. Cuando llegué yo a la casa y empiezo, no me salió nada. La arruiné, la trabé, la dejé ahí. Como a los 15 días le pedí favor a la hermana Elena, mire, tiene esto. Me dice, está mal enhebrada, me dice. Eso era todo lo que la máquina tenía. Le sacó el montón de hilo, la enhebró y ahora trabaja re bien la máquina. Pero ahora ya tengo un poquito de práctica. Entonces no era que la máquina no sirviera, sino que me hacía falta práctica. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el matrimonio, mis amados hermanos, es muy similar. O sea, si en algún momento yo veo, perdón, hermano, de que dentro de mi matrimonio algo no está funcionando, por eso les ponía el ejemplo de las máquinas, ¿verdad? No es de que porque la máquina o la herramienta no sirva, sino es que probablemente yo no la puedo usar. Entonces en el matrimonio lo mismo. Si veo que algo no está marchando bien, no se trata de desechar ese matrimonio. Porque bíblicamente hablando, o sea, según el Señor en la Biblia, lo que Él dejó escrito perdón, por medio de Moisés, lo que dijo el mismo Señor Jesús, o sea, básicamente el matrimonio es algo
que se disuelve hasta que la muerte visite. La Biblia dice claramente de que cuando uno de los dos muere, el otro queda libre. ¿Por qué? Porque la ley llega hasta ese punto. Okay. Eso es según la ley, ¿verdad? Entonces no es algo, vuelvo a repetir, el matrimonio, en lo cual yo digo, esto no funciona, lo desecho. No. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos a veces con una máquina, como decía usted, ¿verdad? Cualquier cosa que yo me encuentro me la traigo. Quizá pienso algunas de las cosas, porque yo también soy así, que a veces me encuentro algo y aquello que me encontré no sirve, pero a mí me gustó y me lo llevo, ¿ya? Entonces les pongo un ejemplo que a veces con cositas como esas, tal vez las cosas no sirven, pero como algo nos gustó, le tenemos aprecio. Okay, el matrimonio es muy similar. O sea, no podemos llegar a un punto de decir mi matrimonio no sirve y desecharlo. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es desechable. Lo que tenemos que aprender es, ¿será que, comparándolo con el ejemplo de la máquina, será que no puedo usarlo? ¿Será que tengo que aprender a usarlo? Y yo creo que definitivamente así es. Vuelvo a poner el ejemplo de las plantas. Una planta que está sana, tarde o temprano, va a fructificar. Una planta que no está sana, algo no está bien. Normalmente lo que no está bien pues es, perdón, la tierra o la falta de agua, que es básicamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que uno hace? El día de hoy yo he visto en internet, no sé si sean reales, ¿verdad? Aplicaciones en donde supuestamente uno le pega el teléfono a la planta y ahí aparece, le falta agua, le falta café, le falta, que no sé, leche. No he descargado una aplicación para ver si es cierto, pero por lo menos ahí está. Yo vi una que usted le pone el teléfono a un árbol y le dice qué tipo de árbol también es. Ajá. No, entonces imaginemos, ¿qué es lo que hacen esas aplicaciones? O sea, nos enseñan de que algo no está bien, qué le falta, hay que echarle o dejar de echarle una planta. Y el matrimonio es igual. O sea, si yo veo que hay algo que no está marchando bien, no es, como le vuelvo a repetir, desechable. Esto no funciona y a la basura, porque quizá dentro del matrimonio, quizá si algo no está funcionando bien, es probable de que el que no esté funcionando bien, en este caso, soy yo. Pero como me es difícil tal vez reconocer que el que no está funcionando bien soy yo, es más fácil echarle la culpa al cónyuge. Es ella, es él. Pero ¿será que ya nos pusimos a pensar si el que no está funcionando bien soy yo o somos los dos? Porque eso lo tenemos que aprender a detectar. ¿Cuál es el fin de todo lo que les estoy diciendo? De que el matrimonio, mis amados hermanos, conforme los años van pasando, tiene que ser más fácil, tiene que ser mejor. En un matrimonio de recién casados, si a ustedes les habrá pasado, pero a nosotros nos pasaba, casi por todo hay vergüenza, porque uno está recién casado, pero ya cuando uno se va conociendo y a muy pocas cosas uno le tiene vergüenza ya dentro del matrimonio. Entonces dice la Biblia acá, vean esta cita, dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y escuchen, aquí viene el punto del título del tema. Y los bendijo Dios. Este es un énfasis, lo que está en verde. La bendición que les dio es otorgándoles cierta autoridad y les dijo. O sea, cuando Dios los bendijo, les dio autoridad, pero juntamente con esa bendición pronunció estas palabras y les dijo, fructificad. Ya después, como les digo, esta es una serie de temas, por lo menos son 8 temas diferentes, que todo tiene que ver con lo mismo, con el fruto, los frutos del matrimonio, pero son 8 frutos diferentes, los que el matrimonio tiene que dar, sí o sí, y si no los da, algo no está bien, ¿sí? Y normalmente no puede ser, como le dijo el hombre a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, ¿a quién le echó la culpa ahí? A la mujer y a Dios. Porque le dice, la mujer que tú me diste. Como quien dice, yo no te pedí nada. Tan tranquilo estaba yo. Mas sin embargo, la Biblia dice de que
Se buscó dentro de todos los animales una ayuda idónea para el hombre, pero no se encontró. Entonces, sí, el hombre tal vez no se la pidió a Dios, pero andaba buscando. Entonces, al ver Dios la necesidad, se la suplió. Ya, y lamentablemente ya al ver esa necesidad saciada, ya no pudo administrarla. Y ahí ya sabemos, vino todo lo que vino. Pero lo que me interesa ahorita es dejarles esto en el corazón, de que cuando Dios decide, mis amados hermanos, unir a una pareja en matrimonio, esa pareja tiene que fructificar. Como se lo repito, tienen que haber frutos, porque tienen que haber frutos. O sea, si una pareja se une y no hay frutos, no es normal. Tenemos que tenerlo, no es normal. El matrimonio, repito, en todas las áreas, mis amados hermanos, que pueden haber dentro del matrimonio, día con día, tiempo con tiempo, año con año, tiene que ser mejor, más fácil y también aún más glorioso y muchas más cosas. Amén. Pero lo que me voy a centrar es en fructificar. Vamos a terminar de leer la cita y le dice: fructificar y multiplicaos. Miren esto: llenad la tierra y sojuzgarla, poniéndola bajo su poder. Y señoread, dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, miren, ¿cuál es el fin de esa bendición que Dios les da? Dicen: fructifiquen y multiplíquense. Una vez hayan frutos y una vez haya multiplicación, el matrimonio tiene que aprender a sojuzgar o a someter, o como lo dice ahí, o a poner las cosas bajo su poder. Perdón, es importante. Entonces, donde en un matrimonio, perdón, hay frutos, luego hay multiplicación, pero luego, si ustedes le ponen atención a la cita, dice acá: llenad la tierra y sojuzgarla. Ese puede ser someterla, o como lo dice ahí, o pónganla bajo su poder, bajo su autoridad, señoreen y dominen. Entonces vean, si no hay frutos, ¿qué vamos a sojuzgar? ¿Qué vamos a someter? ¿Qué va a estar bajo nuestro poder? ¿Sobre qué nos vamos a enseñorear? ¿Qué vamos a dominar? Si no hay frutos, nada. Y si lo vemos desde el punto de vista contrario, pues si no hay frutos, no puedo sojuzgar nada, no puedo someter nada. Pero entonces, viéndolo al revés, ¿qué es lo que va a pasar? Yo me voy a tener que someter, yo me voy a tener que sujetar, yo voy a tener que meterme bajo de alguien que me domine, voy a estar debajo del poder de alguien. Amén. Entonces, esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual muchas veces dentro de nuestros matrimonios, un problemita insignificante nos domina, nos controla, se arma un gran problema. ¿Por qué? Porque no hay frutos. Porque lo acabamos de ver ahí: fructifiquen y multiplíquense y las cosas, y sometan, vamos a hacer un resumen, y sometan todas las cosas. Pero si no hay fruto ni multiplicación, entonces el que se va a terminar sometiendo voy a ser yo. ¿Y qué es lo que pasa? Como repito, que cosas pequeñas o insignificantes, sin importancia, o cosas que no son pequeñas, que sí son importantes, nos van a someter. Pero ¿en qué momento el matrimonio tiene que aprender a someter todas las cosas? Todo aquello que venga en contra de un matrimonio, como tal, lo dice la Biblia, mejores son dos que uno. Entonces, como matrimonio, tenemos que aprender y tener la capacidad de, venga lo que venga, que intente someternos o estorbarnos, repito, como matrimonio, tenemos que aprender a que esas cosas se sometan bajo nuestra autoridad y no nosotros someternos debajo de una autoridad que después llegue a estorbar nuestro matrimonio. Porque miren, eso es lo que pasa. La Biblia dice claramente: todas las cosas me son lícitas. Vamos a decir solo una. Pero yo, dice, no me dejaré dominar por nada.
Y yo les he mencionado que cuando se escudriña esa palabra, yo no me dejaré dominar, lo que la Biblia dice es, pero yo no me voy a someter debajo de ninguna potestad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchos matrimonios en donde no hay fruto? Porque miren, ¿qué creen ustedes que pasa dentro de aquellos matrimonios que terminan divorciándose? ¿Por qué terminan divorciándose? Así como yo se los he dicho. Yo no conozco, mis amados hermanos, un matrimonio que se case con la meta de aquí a 3 meses nos divorciamos. Todos los matrimonios que yo conozco que se han casado, aunque se hayan divorciado, todos lo hicieron con el fin de ser felices, de vivir juntos todo el tiempo posible. Pero mi pregunta es, aquí respóndame, ¿qué creen ustedes que es lo que pasa con esos matrimonios que terminan divorciándose? ¿Alguien me puede decir, según lo que estamos hablando? Dejaron de dar fruto. Dejaron de dar fruto. Y si le pusimos atención, cuando el matrimonio da fruto, las cosas se someten. Todo se tiene que someter. Entonces, cuando el matrimonio no da fruto, el que se somete es el matrimonio. Y lo que les acabo de decir en esa cita de Corintios, todo me es lícito, pero yo no me voy a someter debajo de ninguna cosa. Eso es lo que pasa, de que el matrimonio no dio fruto y se sometió debajo de alguna potestad, de alguna hueste, de algún demonio, de algo. Por eso es que al final lo más fácil, aparentemente, es dejémonos. Pero como la pastora lo decía ayer en el tema que ella daba, dentro de un matrimonio que pasa así, siempre los que sufren las consecuencias son los hijos. Amén. Bueno, entonces, vean, pues, cuando Dios le dice al matrimonio, ahí en el huerto, lo acabamos de leer, los bendijo y les dijo, fructifiquen. Esos significados que están ahí son los significados de la palabra fructificar. Entonces, cuando Dios le está diciendo, nos está diciendo como matrimonio que tenemos que fructificar, yo se los voy a leer, pero les voy a hablar nada más de uno, de ese que está aquí con otro color. Entonces, la palabra fructificar significa aumentar. Vean esto, crecer, fértil. El multiplicar es parte de la otra serie del siguiente tema. Fructífero, producir, dar fruto y retoñar. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son. Entonces, esta serie, como repito, consta de 7 temas diferentes. En su momento yo hablé en Guatemala y aquí también, cuando venimos y empezamos a ver las dificultades dentro de los matrimonios, también desarrollé este tema. Amén. Entonces tenemos que identificar, mis amados hermanos, si nuestros matrimonios están fructificando, todo eso que está ahí tiene que pasar. En más de algún área de nuestras vidas tiene que pasar. A ustedes, miren, es que el problema con nosotros, los seres humanos, pero ahorita con estas fechas, ya ustedes y yo sabemos, hoy es 15, básicamente, ¿qué falta para que el año termine? La mitad. 15 días, 16. 15, 16 días y el año se fue. Entonces, mucha gente, ahorita ya falta casi la mitad, pero algunos cuando empieza diciembre, por ejemplo, yo le escribí a una persona con esa canción que escribimos en la iglesia, alguien me mandó el número, mire pastor, él graba, le escribí, mire, le digo, me dicen que usted graba, sí, pero voy a empezar hasta enero, me dice. Ahí hay uno. Ahorita con esto de los documentos que estamos arreglando, sí nos dice, pero el 19 cierra, abre hasta el 4 de enero. Ok, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque uno de los problemas nuestros, mis amados hermanos, como seres humanos, es que nos gusta posponerlo todo. Ahorita la gente tiene metas, en enero empiezo. Ok, está bien. ¿Y estos 16 días que faltan? Ay, mira, mi pastor, que aquí estoy esperando 3 citas que me tienen que llamar. Me dejaron pañero. Imagínate. No. Entonces le digo esto, pero yo mismo le había dicho a la pastora, no, en enero empezamos los discipulados. En enero empezamos las clases de doctrina.
pero esta misma palabra me confrontó a mí. ¿Y por qué hasta enero? Sí. Entonces por eso les hablé, ¿no? Entonces, espero estarme dando a entender con esto. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no se trata, mis amados hermanos, de que todo lo que está ahí tiene que pasar en el matrimonio, crecer, ser fértil, fructífero, producir el otro año, mañana. No, eso es para si queremos ver un fruto en nuestro matrimonio, tienen que empezar hoy. Si ya lo posponemos para mañana, les pongo un ejemplo. Nosotros venimos el martes. Dije yo, el miércoles me voy a levantar temprano y voy a ir a hacer una cama, porque lo que gastamos allá nos quedamos casi que solo para lo que hay que pagar. Okay. Creo que no fui a trabajar. El jueves hay culto y dije, no voy. El viernes ya está hecha. Esta es la fecha, este es el día. Ya mañana hace una semana que regresamos y no he hecho una cama. Y yo dije, el miércoles, estoy seguro que si la hubiera hecho el miércoles, esa cama ya se hubiera vendido. Hubiera hecho otra el viernes, ya se hubiera vendido. Pero como no he hecho nada, ¿por qué? Mañana. Y cuando venga la necesidad, ¿qué voy a hacer? Pues, a pedirle prestado a alguien seguro. Y no es lo ideal. ¿Cuándo? Tuve el tiempo, tuve la oportunidad, pero por estar posponiéndolo todo para mañana, nos llegan las crisis, nos llegan las necesidades y no pude. Pero no es que no tuviéramos o que no pudiéramos, es que decidimos, mis amados hermanos, posponerlo todo. Es que nuestras mismas formas de actuar, acciones y muchas cosas más hacen que se deje de dar fruto. Cuando viene la necesidad, no hay. Entonces les estoy diciendo todo esto, ¿por qué? Porque es que en el matrimonio, mis amados hermanos, no importa la edad que tengamos, ¿sí? Por eso le digo, alguien podrá decir, pero yo ya tengo cierta edad, pero yo soy joven, pero yo estoy soltera. Y así se le va la vida a la persona, poniendo excusas o pretextos. Amén. Tal vez habrán escuchado el testimonio de la persona que inauguró esto de KFC. No recuerdo la edad, si eran 72 u 82 años. Una persona que fue a buscar trabajo, llevó su receta a varios lugares para que se la compraran, todos lo rechazaron. Como vio que todos la rechazaron, puso su receta y mírenla, ya el señor ya falleció, pero no empezó joven. A eso es lo que voy. Y que muchas veces no fructificamos, ¿por qué? Mañana. O en mi caso, es que yo soy pastor, yo tengo que dedicarme solo a esto. Y si me quedo dedicando solo a eso, o mi esposa, yo tengo que cuidar a mis hijos, o ustedes que vivimos allá, qué sé yo, mis amados hermanos. El asunto es que esas cosas, ¿qué es lo que hacen? Que el matrimonio deje de dar fruto. O sea, ustedes y yo tenemos que escudriñar como matrimonios. Y nosotros, para gloria y honra de Dios, ¿cuántos años tenemos de casados? 11. En 11 años, mis amados hermanos, bendito Dios, cada año hemos logrado más de algo. Y así, se nos ha ido marcando cada año, desde que dispusimos casarnos, más de algo hemos logrado. Amén. Y yo sé que así va a seguir siendo, mis amados hermanos, conforme vayan pasando los años, otro tipo de cosas vamos a alcanzar. Amén. Pero en un matrimonio, de que hay un año y así los años que tengan, y están exactamente igual a como cuando empezaron, ¿qué ha pasado ahí? Según lo que estamos hablando, no hay frutos. Y como les empecé diciendo desde el principio, cuando pusimos el ejemplo de las plantas, ¿por qué una planta deja de fructificar? El mayor problema, como les digo, que yo identifico, bueno, por lo menos son 3, ¿verdad? La tierra, el exceso o la falta de agua y los insectos. Es más de algo, es. Ya teníamos una que era albahaca, estaba chiquitilla, la acabamos de sembrar y apareció llena de agujeros.
alguien dijo que le echáramos no sé qué, se le echó, la pastora se puso a orar, vayan a ver una gran planta como así, y estaba chiquitilla con linda está la planta, pero ¿qué requirió? Cuidado, averiguar qué tenía. Le digo, se le echó esa cosa, no sé qué es, ¿qué era? Como para hongos, ¿no? Una comida. Veneno era. Ok, se le echó el veneno. Después la pastora estuvo orando por ellas, por las plantas, y yo compré abono. O sea, se le echaron varias cositas. Vayan a ver esa planta, qué linda está ahora. Veamos, corazón se me muere las matas. Le falta oración. Oración y abono. Y abono. Ok, ya le compramos esas dos cosas y la oración. Y qué linda está la planta. El matrimonio es igual. Es igual. O tiene exceso de algo o le falta algo. O se descuida. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, no es normal de que un matrimonio vayan pasando los años, repito, y siempre esté igual. Algo tiene que cambiar, sea en el alma, en lo físico, en los sentimientos, en la relación, algo tiene que cambiar. Pero como repito, pero si sigue normal, exactamente igual, o aún todavía peor de cuando nos casamos, vuelvo a la carga, algo no está bien. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que la Biblia dice, deténganse, hay que detenerse. Digo, nosotros como matrimonio hemos tenido que hacer esas pausas, entiéndase, ¿verdad? En Guatemala fuimos ¿cuántas veces fuimos con el pastor a hablar? Bueno, fuimos a hablar de nuestro matrimonio una vez. Yo fui a buscar también al pastor por aparte, a hablar también 2 veces aquí. Cada rato nos andan llamando por el matrimonio. Entonces, le digo, son esas pequeñas pausas. Uno se detiene y dice la Biblia, en el libro de Isaías me parece que está, detente y pregunta. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Y cuando habla de esas sendas antiguas, no está hablando de cosas viejas, sino dice la palabra que utiliza ahí el hebreo es la palabra olam. Pregunta cuáles son las cosas olam. Y esa palabra olam significa eternas. Dice, detente y pregunta cuáles son las sendas eternas. O sea, lo que nos está dando a entender es no tenemos que detenernos y preguntar y recibir el consejo de lo eterno, de lo espiritual. Y les digo, lo hemos hecho, no ha sido fácil, porque si yo les digo, por ejemplo, en mi caso, de cuando la pastora me dice, mire, vamos a hablar, vamos, pues no es fácil, pero nos han servido esos momentos de pausa en el matrimonio para ir a pedir consejo. Nos han servido, nos han marcado de tal forma, les digo, la vida. Les digo, yo tengo un consejo que nunca voy a olvidar, creo yo. Cuando llegamos la primera vez a pedir consejo matrimonial, le planteamos la situación de cómo éramos nosotros y el pastor nos dijo una frase, miren, escuchándolos a ustedes dos, nos dijo, ustedes dos son más pastores que esposos, porque la mayoría de nuestros problemas los metíamos al matrimonio, pero no era porque ella hiciera algo o porque yo hiciera algo, sino nos peleábamos por los hermanos de la iglesia. Imaginen, entonces llegamos y no, pues aquí hay algo que no está bien. Repito, nos dijo el pastor que nos atendió, ustedes dos son más pastores que esposos. Tienen que aprender a tener un equilibrio. Le dio un consejo a mi esposa, me dio consejo a mí de lo que tenía que hacer para ser más esposo que pastor. Y les digo, nunca se me olvidó ese consejo. Entonces, según nosotros, estábamos bien, pero bien mal. Cuando el pastor nos dijo eso, me recuerdo que salimos de la cita y nos fuimos a almorzar, a platicar. Tiene razón, dijimos, ¿no? Escudriñando cómo vivíamos, era cierto, éramos más o mejor pastores
que esposos. Nos importaba más las cosas de la iglesia, las cosas de los hermanos, que nuestro matrimonio. Y les digo, y cuando le pusimos esa pausa y nos explicaron, nos dieron el consejo de las cosas eternas, mejoramos un montón. Amén. Entonces, en todo un matrimonio, mis amados hermanos, es importante y necesario hacer esa pausa. ¿Por qué? Porque vuelvo a la carga. Porque si van pasando los años y no hay frutos, algo no está bien. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Vean, vamos a leer acá, dice. Todo lo que tiene vida en sí viene genéticamente preparado, esto según las ciencias naturales, ¿verdad?, para nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo que nos enseña las ciencias naturales, ¿verdad?, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Está bien, no está mal, pero sabemos que en Cristo las cosas son diferentes. Amén. Porque para nosotros, mis amados hermanos, está ese nace, crece, se reproduce y un nuevo nacimiento y una vida eterna. O sea, a lo que el mundo le llama muerte, la Biblia a nosotros le llama el dormir, que nuestro cuerpo va a dormir, pero resucitamos. O sea, no hay, mis amados hermanos, un nace, crece, se reproduce y muere y ya no se sabe más de él, sino hay un proceso de que la muerte, digámoslo así, para nosotros es un paso más a la vida eterna. Amén. Pero hablándolo física y naturalmente, todo lo que tiene vida en sí viene genéticamente preparado para nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, las mismas ciencias naturales nos muestran de que tiene que haber, si ustedes se dan cuenta ahí, un proceso de crecimiento, ¿sí? O sea, ya empezamos en el nace, pero ahora vamos en el crece, ¿verdad? El matrimonio tiene que crecer, pero también tiene que reproducirse. Se tienen que multiplicarse, mis amados, tienen que dar fruto y luego dice y morir. Está claro que esta es la vida natural. El matrimonio como tal consta de compartir la vida física, almática y espiritual con otro ser que al igual que nosotros tiene vida y como tal también debe reproducir. De que lo que está en celeste está abajo, tenemos que entender, mis amados hermanos, de que así como nosotros, los varones, crecemos, nos reproducimos y todo el asunto ahí, nuestra esposa también tiene que hacer. Amén. O sea, no somos solamente nosotros. Seguimos leyendo. O esto es el mismo. No, aquí no me había cambiado. Entonces dice, el matrimonio no se trata solo de enamorarse y unirse para toda la vida. El matrimonio fue instituido por Dios para un fin. Y claro está que dicho fin era que nos enseñoreáramos de toda la creación. El matrimonio está llamado a ser cabeza, a dirigir y muchas más cosas. Esto acontece cuando la vida del matrimonio es sana. De lo contrario, perecerá. Amén. Entonces, si algo tenemos que tener bien claro y marcado, mis amados hermanos, es que tenemos que fructificar. No, aquí está. Ok, ustedes vean. Ustedes se dieron cuenta de que en el significado que estaba acá, de fructificar, el primer punto es, o el primer significado es, aumentar. Entonces, dentro de un matrimonio sano, como lo veíamos en la diapositiva anterior, voy a regresar acá, hasta abajo, donde dice, el matrimonio está llamado a ser cabeza, a dirigir, y a muchas más cosas. Esto acontece cuando la vida del matrimonio es sana. Entonces, cuando la vida del matrimonio es sana, en el matrimonio, mis amados hermanos, como lo estamos viendo acá, tiene que haber un aumentar. Amén. Perdón. Ahora vamos a ver esto. ¿Aumentar qué? Entonces, ahí se dan cuenta, hay
4 significados. Está 1, 2, 3 y 4. El primero dice que es, bueno, aunque el primero son varios, dice aumentar, hacer mayor. Y aquí ya está. La cantidad, la intensidad y la calidad. O sea, son 3 cosas en las que el matrimonio tiene que aumentar, en las que el matrimonio tiene que ser mejor. Entonces dice que es aumentar, hacer mayor, la cantidad, la intensidad y la calidad. Amén. Vamos a ver qué son cada una de esas cosas. La primera, cantidad. Entonces tengamos claro esto, mis amados hermanos, en el amor del Señor, de que dentro de las cosas que el matrimonio tiene que fructificar es la cantidad. Amén. Dice acá, vamos a leer esto de acá. Una cantidad es un valor numérico que resulta de, escuchen esto, una medición de las magnitudes, masa, longitud y tiempo. Amén. Perdón. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo puedo identificar yo si mi matrimonio está aumentando según la cantidad? Vean, dice ahí que la cantidad es el valor numérico, esto es lo único que vamos a mencionar, que resulta de una medición, o sea, una medida. Amén. Yo les preguntaba, si ustedes se recuerdan, el jueves creo que fue, de 1 a 10, ¿cuánto amamos a nuestros hijos? 11, dijo un hermano. Y luego les pregunté, y de 1 a 10, ¿cuánto aman a su esposa? 0. Y alguien me hizo así, No, yo dije 50. Alguien me hizo así. O sea, cuando dijo de 1 a 10 a los hijos, 11 dijo. Y a la esposa, 1. O sea, ni siquiera se atrevió a decir 1. Ok. Pongámoslo así. Esa escala de 1 a 10 es una medida. Pensemos en la medida ahorita, que es la cantidad. Si se pudiera medir igual de 1 a 10, o sea, de 1 a 10 cuando nos casamos, ¿qué tanto nos amaban? Pensemos, 10. De 1 a 10 cuando nos casamos, ¿qué tanto nos soportábamos? Definitivamente uno recién casado soporta todo. 10, ok. 10 años después, estamos en la cantidad, en la medición. De 1 a 10, ¿qué tanto nos amamos? Probablemente si hubiera preguntado en la iglesia hubieran hecho. De 1 a 10, ¿qué tanto nos soportamos? Miren, pregunto, vamos a, para ver si me estoy dando a entender. Estamos hablando de que el matrimonio tiene que fructificar. La palabra fructificar significa aumentar. Pero la Biblia acá, en la concordancia, nos está hablando de que una de las cosas en la que el matrimonio tiene que aumentar es en la cantidad. Pero la cantidad es un sistema de medición, o sea, se mide. Pensemos, pregunto, pero pensemos. Si cuando nos casamos de 1 a 10 nos amábamos 10, ¿sí? Nos soportábamos 10. Conforme los años van pasando, si ese matrimonio ha fructificado, ha aumentado. La hermana ya lo entendió. Entonces ahora, de 1 a 10, ¿cuánto nos amamos? Si el matrimonio ha aumentado, Está en un 100. ahí ya la hermana Maritza ya lo dijo, tiene que subir. Tiene que subir. O sea, ahí podríamos decir, pastor, un 11. ¿Qué significa eso? Que los frutos del matrimonio Están dando fruto. han aumentado. Amén. Pero sí, pastor, la verdad que ahorita yo ya no sé si la amo, ya no sé, la verdad que ya no sé ni qué hacer con él o con ella. ¿Qué está pasando ahí? No hay.
estamos a un 0-0. Un empate. Entonces, ¿qué está pasando ahí según el título, mis amados, según el tema? No hay fruto. Se perdió el fruto. Exacto, bien entendido. No hay fruto. Y acuérdese una vez más lo que hemos estado hablando de la Biblia, perdón, en la iglesia de la Biblia, de que la Biblia claramente dice por sus frutos. ¿Qué dice? Los conoceréis. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que nos toca ahora? No medir cuánto me ama mi esposa, el esposo, sino verme a mí. O sea, qué tanto yo, dentro de este matrimonio que formo con mi esposa, dentro de este matrimonio que formo con mi esposo, qué tanto yo he fructificado. Porque si yo fructifico, mis amados hermanos, mi esposa tiene que fructificar. Si mi esposa fructifica, yo tengo que fructificar. Acuérdense lo que mencionamos en nuestros días en la iglesia, que la amada, dice la Biblia, huerto cerrado eres, amada mía. La amada dice, ven Austro y ven Aquilón y sopla en mi huerto. El Espíritu Santo y el Señor soplan, y luego la amada, que era huerto cerrado, ella dice, venga mi amado a su huerto y coma de sus frutos. Pero cuando el amado, vamos a decirlo así, iba a entrar, ¿qué se dio cuenta? Que era un huerto pero estaba cerrado. ¿Qué necesitaba? Que le soplara el Espíritu Santo, que le soplara el Señor Jesús. Una vez recibió esos soplos de vida, el huerto se abrió. Y ahora ya el amado no iba, sino la amada lo invita, venga. Y él llegó y comió de sus frutos. Amén. Entonces el fin del matrimonio, mi amado hermano, es de que nosotros podamos bendecir a otras personas. Pero el problema que yo veo en muchos matrimonios es de que él o ella quieren ayudar a personas ajenas al matrimonio. Pero el matrimonio no está bien. Entonces no se puede, mis amados hermanos, pretender ayudar a terceras personas si primero no he arreglado mi matrimonio. Lo correcto y lo normal, ya lo leímos ahí en la Biblia, de que el Señor le dijo al hombre y la mujer, fructifiquen y multiplíquense. Y una vez ellos hayan fructificado y multiplicado, ahora enseñoréense. Ahora vayan y dominen todo. Se dieron cuenta en la cita, decía, y dominen sobre los peces del mar, sobre las aves. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de cuerpo habrán tenido para dominar a un pez? Tendrían que haber podido nadar de tal forma que no les hacía falta el oxígeno de afuera. Tenían que haber tenido un cuerpo que de alguna forma podía volar para dominar a las aves. Tenían que tener un cuerpo de alguna forma con una gran fuerza para poder dominar, por ejemplo, pensemos en un león. Pero lo primero que le dijo fue, fructifiquen. Y los frutos vienen de adentro. O sea, los cambios dentro de nuestro matrimonio, yo no puedo esperar que para que en mi matrimonio se solucione todo, mi esposa cambie. ¿Por qué? Porque si yo espero que mi esposa cambie, entonces estoy esperando frutos de afuera de mí. Porque para que todo cambie, la Biblia claramente dice que los frutos vienen de adentro. O sea, los frutos vienen de adentro y ya la multiplicación es externa. O sea, no se puede multiplicar si antes uno no da fruto. Primero se da fruto y después se multiplica. Pero ¿por qué no hay multiplicación? Porque no hay fruto. ¿Por qué pasan los años y seguimos viviendo igual, o muchas personas aún peor de como al principio? Porque no han fructificado. Porque quieren multiplicarse sin antes fructificar. Entonces el problema, como repito, en esto es de que muchas personas, mis amados hermanos, quieren ayudar a personas de afuera, pero no han fructificado adentro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo he visto? Que cuando alguien intenta ayudar a alguien de afuera sin haber fructificado, los dos terminan yéndose. He conocido cantidad de jóvenes siendo pastor y no siendo pastor,
que se enamoraron de una persona que no tenía al Señor en su corazón, 2, 3 cultos la llevaron a la iglesia. El cuarto, quinto culto, se desaparecieron. Uno de ellos terminó casándose por la iglesia católica, la otra por la iglesia mormona. ¿Por qué? Porque los dos eran cristianos, pero el mormón se la llevó a la iglesia mormona y la muchacha católica se la llevó a la iglesia. Pasó el tiempo y los dos se divorciaron. ¿Y qué pasó con los privilegios y la iglesia? Ninguno de los dos regresó. Dejemos que no regresó a la iglesia, ni al evangelio regresaron. Cuando dijeron ellos, yo voy a poder. Ese es nuestro error. Intentar ayudar a terceras personas sin antes haber fructificado. Entonces, ¿en dónde se echa de ver de que el matrimonio está fructificando? En que la cantidad es mayor. O sea, que ya no nos amamos igual, mucho menos, sino nos amamos más. Ya no nos toleramos igual que al principio, sino tenemos más tolerancia. Ya no nos soportamos como al principio, sino ahora me toca soportar más. Así, ¿no? Amén. Entonces ahí se echa de ver en que el matrimonio ha crecido en cantidad. Amén. Pero lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿en qué otra cosa, mis amados hermanos? Vean, dice que tiene que aumentar o fructificar el matrimonio. Ya hablamos de la cantidad. Repito lo que decía hermana Maritza. O sea, no es amarse igual, mucho menos amarse menos. Es amarse más. Amén. Que si cuando yo la conocí o lo conocí, yo hacía esto, ahora que ya la tengo, lo tengo, voy a hacer algo más, no menos, más, mejor. Amén. No más mejor, sino más y mejor. Número 2. Tiene que aumentar, dice, porque acuérdense que el significado acá es hacerse mayor en cantidad, pero también tiene que hacerse mayor en intensidad. Intensidad dice que es grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción. Miren qué tremendo esto. O se manifiesta un sentimiento. Y lamentablemente, mis amados hermanos, ese es un problema que, si no todos, por lo menos el 99% de matrimonio lo tiene. De que al principio besito, caricia, papacho y muchas cosas, pero conforme el tiempo va pasando, no son como los periquitos de amor. Ya no hay periquitos de amor, ya no hay piquitos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se perdió el piquito. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? Según lo que estamos viendo, el matrimonio dejó de fructificar. De ahí creo que nos vamos todos de corbata. Y una de las cosas que yo he visto en los matrimonios, me decía una persona, es que mire, cuando yo lo conocí, yo era muy cariñosa, yo me le prendía del cuello, yo esto, yo lo otro, pero al ver la indiferencia de él, ya no le hago nada. ¿Qué pasó? Lo mismo pasó. Dejó de dar fruto. ¿Quién dejó de dar fruto? Ella, porque el otro así era. Y ella, en el ejemplo que les acabo de poner, dejó de dar fruto. Ok, entonces no se trata de él o ella, mis amados hermanos. En el ejemplo que les puse así, si no vuelvo a la cara con lo mismo, ver aquí para adentro. Amén. Porque miren, nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Y ese hecho de tener a Dios en el corazón, eso manifiesta, mis amados hermanos, que somos personas que tenemos la capacidad de amar, pero también tenemos que tener la capacidad de ser amados. Amén. O sea, si yo voy a amar, voy a esperar que me amen. Amén. Entonces aquí tenemos que ver ese otro punto. O sea, qué tanto tenemos la libertad de manifestar el sentimiento. Porque miren, el problema con nosotros los seres humanos es de que a veces no tenemos la libertad de manifestar, vamos a decirlo así, el sentimiento llamado amor. Pero el sentimiento llamado enojo, Mucho. ese sí aumenta. Y el amor
disminuye. Entonces, no tenemos lamentablemente un equilibrio y lamentablemente fructificamos más hacia lo malo que hacia lo bueno. ¿Por qué? Por la falta de frutos. Acuérdense que estos frutos, que no se nos olvide, que estos frutos vienen como consecuencia de que Dios dijo y los bendijo. Ya, esta es una bendición de Dios. Estos frutos son parte de la bendición que Dios ha dado al matrimonio. Amén. Pero si a mí me cuesta algo de esto, no estoy aprovechando la bendición que Dios me ha dado. Y con esto voy a terminar. Entonces dice que tienen que aumentar en cantidad, intensidad, pero por último dice en calidad. O sea, conforme los años van pasando, nuestro matrimonio tiene que ser más calidad. Amén. Más calidad. Mis amados, y dice acá, calidad, superioridad o excelencia de algo o de alguien. Entonces, ¿qué nos muestra eso? De que conforme el tiempo vaya pasando, cada uno de nosotros, nosotros, si somos varones, tenemos que ser más excelentes esposos. Y ustedes, mis amadas hermanas, pues según lo que estamos hablando también lo mismo, ¿verdad? Conforme el tiempo vaya pasando, tienen que ser más excelentes esposas. Entonces ahora la pregunta para nosotros, ¿cuál es? Porque si yo le pregunto, por ejemplo, no voy a preguntar para que no responda, ¿no? Dios me libre de dejar problema acá y llevar problema a la casa. Para nosotros, yo, cada uno, respondámonos en esta otra. Soy más excelente esposo de cuando me casé. Pero yo respondan si ustedes no van a decir sí o no, ni van a voltear al esposo. Ay, Dios. Son, mis amadas hermanas, más excelentes esposas de cuando se casaron. ¿O será que ninguno somos más excelentes? Sino que probablemente lo que nos pasó fue que empezamos siendo excelentes esposos, pero ya cuando nos dimos cuenta cómo es ella, cómo es él, ya no se merece nada de lo bueno que yo le doy. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que el trato de él o de ella hizo ¿qué? Vamos a tomarlo así. Yo, no me refiero a mí exactamente, sino a cada uno de nosotros. Cómo es él, cómo es ella, hizo que yo dejara de dar frutos. Pregunto, ¿será normal eso, mis amados? De que yo... Aquí mi esposo no dejó de dar fruto, me dejó de dar la billetera. Porque al principio pasó. A ver que estoy grabando. Ay, quedó grabado. Entonces, como les repito, mis amados, miren, no es normal, no es sano. Ahorita espero darme a entender bien. ¿De qué? De que la forma de ser de él o de ella, ¿sí?, haga que yo deje de dar frutos. ¿Por qué? ¿Por qué no es sano? ¿Por qué no es normal? Porque yo, entiéndase, cada uno de nosotros, o sea, yo no dependo de ella, yo dependo del Señor. Y si lo que ella me haga, si lo que él me haga, hace que yo deje de dar frutos, eso quiere decir que entonces mi identidad ha cambiado. Que ya mi gozo, mi fuerza, mi amor ya no están en el Señor. Y lógicamente si yo dejo de dar frutos por mi esposa, tampoco están en ella. Ya mi identidad cambió, mi naturaleza cambió. Y ustedes y yo sabemos de que una planta pues se permanece viva porque la raíz está viva. Uno de estos días la pastora tenía un chile ahí y empezó, yo le empecé a podar y a podar, hasta que quedó un tronco así. Uno de estos días lo jalé. Mirá, le digo, mis raíces tenía. Entonces, ¿por qué se murió el chile? Porque se le murieron las raíces. No nos dimos cuenta. Qué buen chilado. Entonces, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque muchas veces lo que reflejamos con nuestras acciones es la falta de raíz
de intimidad, de comunión que tenemos con Cristo. Amén. Porque si ustedes y yo logramos entender de que nuestra esposa, nuestros hijos son también hijos de Dios, pues yo los voy a respetar. ¿Por qué? Porque tienen un padre. Los voy a respetar. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Amén. Pero si yo no logro entender eso, voy a permitir que las acciones de él o de ella cambien mi naturaleza. Y yo no puedo permitir eso porque, repito, yo no dependo de él, yo no dependo de ella. Hablando del matrimonio, ¿verdad? Dependo de Cristo. Y Cristo a mí me dio una identidad. Y la identidad que él me dio, lo acabamos de leer, es fructifique y multiplíquese. Entonces, estas cosas, mi amado hermano, tienen que estar dentro del matrimonio. Sí o sí, tienen que estar dentro del matrimonio. Bueno, como les repito, a mí todavía me falta un montón, pero lo voy a dejar ahí. Tienen que aumentar los días de felicidad en el matrimonio. Aquí hay otro punto. Tienen que aumentar las palabras de ternura dentro del matrimonio. Tienen que aumentar las victorias dentro del matrimonio. Y ahí terminé. Entonces, mis amados hermanos, se dan cuenta, o sea, no es cualquier cosa el no da fruto. Tenemos que escudriñarnos. Y con esto voy a terminar. Y como se los decía en medio del tema, no importa la edad que tengamos, siempre tienen que haber planes. Siempre, mis amados hermanos, tenemos que anhelar algo mejor. Yo les digo como esposos, desde que nos casamos, bendito Dios, teníamos casa propia. Una herencia que mi mamá me había dado. Y ahí estaba la casa, era propia. No sé por qué, repito, hasta el día de hoy nos casamos y decidimos irnos a vivir a la casa de la mamá de la pastora. Era un cuartito como de 3x3, tal vez ahí empezamos los dos solitos. Nació Mercy y le hice una cuna casi del tamaño del cuarto. Era una cuna, decía una hermana, esas cama, cuna, ropero, decía. Porque con el diseño que le hice, era una cuna. Pero ya cuando ella crecía, se bajaban las cosas que tenían y se convertía en cama. Y todo lo demás se convertía en el ropero. Y hasta un escritorio creo que salía de todo eso ahí. Ok, entonces esa cama abarcó casi todo el cuarto. Y ahí estábamos los tres refundidos en un cuartito de 3x3. Imagínense, un tiempo como ya no teníamos espacio. En una cama individual dormíamos los tres, con tal de tener espacio. Después un día, tan presente que tengo, fui yo a un estudio de pastores, porque creo que acabé de componer de Mercy, no podía ir. Y estaba el apóstol Sergio predicando y dice, ahí estaba yo, esto fue en vivo. Tú dices que tienes 32 años, ¿qué haces viviendo en la casa de tu suegra? Vete de ahí. Y ahí, ¿por qué dije 32? ¿Por qué no dije 40? A alguien le está hablando el Señor. Y yo tenía 32 años. Así. Llegué a la casa y le dije, cielo, mira, el apóstol dijo esto, vámonos. Yo les digo, pareciera incongruente, ¿verdad? Porque era la casa de mi suegra, pero yo vivía tranquilo, yo vivía feliz ahí, sin problemas. Como repito, parecía incongruente porque era la casa de la suegra. Normalmente eso no pasa, ¿verdad? Que alguien se sienta cómodo en la casa del suegro o en la casa de la familia de él o de ella, pero yo vivía tranquilo ahí. O sea, no nos salimos por problemas ni nada, ni mucho menos, sino salimos de ahí. ¿Por qué? Porque Dios dio una palabra. 32 años, sal de la casa de tu suegra. Hablamos y le dije, vámonos. Nos fuimos a la casa que tenían y desde ese día yo bendigo a mi suegra, a mis amados hermanos, porque podría decir que tal vez me soportó ahí, pero yo era feliz ahí, como les digo. Y desde el día que decidimos salir de ahí, vimos tan marcada la prosperidad, porque imagínense, salimos de un cuartito de 3x3 y nos fuimos ya estábamos los 4, no, los 3 nada más, nos fuimos los 3 a una casa que ya tenía 4 habitaciones, ya cada habitación era muy similar, como de 2.75 por 2.75, y no llevábamos casi nada. Cuando nos trasladamos a esa casa, tuvimos que empezamos a ver, como les digo, la multiplicación, la fructificación. Nos salimos de ahí para otra casa y a todo lugar a donde hemos ido, siempre nos ha ido mejor.
Pero ¿en dónde empezó todo? Con una palabra. Que el pastor ni siquiera dijo, William, esto es para vos. Ni siquiera dijo en un discipulado. Fue en los estudios de pastores allá, yo les digo, irán, ¿cuántas personas? Unas 1000 personas. Tal vez unas 1000 personas van a un estudio de pastores. Y en medio de esas 1000 personas, el Señor me hablando. O sea, el apóstol no dijo, William, pero la palabra era para mí. Tomé la palabra, llegué a la casa y le dije a mi esposa, mira, nos vamos, por la palabra que el apóstol. Y como les repito, y desde ese día, a pesar de vivir muy cómodo, imagínense, en esa habitación yo tenía como 13 peceras. Es una más gran cantidad, tenía como 1000 pescados yo ahí, peces. Después tuve que deshacerme de todas. Si pueden imaginar ustedes cómo vivíamos, ¿va? Imaginen 2 camas, un montón. Miren, teníamos un piso, todavía creo que era más pequeño que este, para pasar así. Dábamos la vuelta, estaba nuestra cama, la cama de Mercy, y aquí la puerta, y aquí todas las peceras, y ahí. Eso era todo el movimiento que tenía. Nos salimos, y hasta el día de hoy, ustedes ya saben cómo vivimos, pero todo empezó cuando tomamos esa decisión. El pastor dio esa palabra, yo la hice mía, se la compartí a mi esposa, y ella me dijo, vamos. Hablamos con mi suegra y como les repito, y no salimos de ahí por problemas, salimos de ahí por una palabra que Dios nos dio. Miren en dónde andamos ahora. O sea, si no hubiéramos tomado esa palabra y salimos, probablemente en camarotes estuviéramos durmiendo en el mismo cuartito todavía. Amén. Entonces los digo, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque como matrimonio, no importa la edad que tengan, tienen que fructificar. Amén, amén y amén.